de lo que es el perdón de acuerdo a lo que yo creo y como el Señor me ha hecho sentir en mi corazón. Y vamos a leer algunos versículos en Mateo 18 para iniciar este mensaje que el Señor me ha dado en esta mañana. Con el primero que el Señor trató fue conmigo. Y casi siempre cuando voy a predicar me sucede eso. Y creo que eso le pasa a todas las personas cuando van a predicar. En Mateo 18, 23 al 28. Mateo 18 del 23 al 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Padre, gracias por las palabras que han sido leídas en esta mañana, Señor. Primero, Señor, trata conmigo de una manera especial. Habla mi corazón, mi Dios. Habla a este pueblo, Jesús. Cierra mi boca, Jesús, y abre la tuya a través de mí, Señor, para poder ministrar tu palabra, Señor, bajo tu voluntad, bajo tu unción, Señor, y sin conocimiento humano, sino bajo el conocimiento y la ayuda del Espíritu Santo, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Para nadie es un secreto que en aquellos tiempos, cuando una persona tenía deuda y no la podía pagar, esa persona podía ser objeto de tomarle un hijo para pagar la deuda a través del hijo. En este caso, la deuda que tenía este hombre era tan grande que el rey decidió no solamente tomar un hijo o su esposa, sino tomarlo a él, tomar a su esposa, tomar a sus hijos y todo lo que él tenía. En otras palabras, no había forma de que él pudiera resolver la situación. Porque si le toman un hijo, tal vez él consigue un préstamo, consigue ayuda, o si lo toman a él, podían hacerlo a la familia. Pero no había forma porque fue todo a él, su familia y todo lo que tenía. Pero este hombre le suplicó a aquel rey. Y este rey, movido a misericordia, ordenó que lo soltaran. No para que pagara la deuda después. No para tener eso pendiente. Sino lo dejó libre de deuda. Y así cada uno de nosotros los que estamos en este lugar, y si hay alguien que no conoce a Dios, vivimos una vida en el pasado desordenada, una vida alejada de Dios, una vida sin temor de Dios, una vida de perdición. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento cuando Dios nos llamó a cuenta a cada uno de nosotros, porque fuera de Dios no hay salvación, no hay remisión de pecado, aleluya. Sin Dios la vida no tiene sentido. Bendito sea Dios. Y nosotros reconocimos nuestros errores, reconocimos que no estábamos agradando a Dios, reconocimos que no éramos nada, aunque lo tuviéramos todo. Porque dice la palabra de Dios que qué importara si el hombre granjeara el mundo entero y al fin perdiera su alma. Y este hombre, movido a misericordia del rey, les perdonó a este hombre toda su deuda. Este hombre fue libre. Este hombre vivió una vida relax porque ya no tenía deuda. Este hombre vivió una vida gozosa porque el rey lo había perdonado. Pero hay algo que yo quiero explicar aquí. Reconocer sin Dios no hay salvación. Reconocer que sin Dios no hay salvación. Terminamos de leer de un rey que llamó a los que tenían deuda con él
Y en esta ocasión, uno de ellos, que no menciona que llamó más, era el más complicado de todo, porque quizás algunos de los otros podían pagar su deuda. Pero llega un momento cuando nosotros, después de estar gozosos, después de ser perdonados, después de ser limpiados, de ser persona transformada, de ser persona cambiada por Dios, empieza el descuido. Se nos olvida de la misericordia de Dios y de lo que Dios hizo con nosotros. Pasa el tiempo, nos descuidamos y le fallamos a Dios y vivimos una vida desordenada nuevamente, haciendo cosas que no son de cristianos. Pero llega un momento que Dios nos llama a cuenta y pedimos perdón de nuevo. Y lloramos, nos humillamos, nos apartamos, nos arrepentimos, aleluya. Y la gloria de Dios vuelve a brillar en nuestra vida, aleluya. Oh, mi Dios. Y somos transformados, somos cambiados. Cuidemos lo que Dios ha depositado en nosotros. Cuidemos ese perdón que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios de misericordia, aleluya. Pero es un Dios que llega un momento cuando se puede cansar por las cosas malas que nosotros hemos hecho. Y su amor y su misericordia se puede apartar de nosotros. ¿O no fue eso lo que pasó con el rey Saúl? Que Saúl fue elegido por Dios para gobernar a Israel. Y la arrogancia y la prepotencia lo llevó a un nivel que él creía que era él, que había que rendirle pleitesía y que había que rendirle gloria y no a Dios. Que Dios nos cuide de vivir una vida así. Que Dios nos perdone cuando le fallamos, aleluya. Oh, santo Dios. Cada vez que Dios nos ayuda a subir un escalón, tenemos que ponernos más pequeños. Porque la grandeza de un siervo de Dios es reconocer que todo lo que somos, que todo lo que hacemos, es porque Él nos ha dado su gracia y su misericordia y su perdón. Nosotros no somos nada sin Dios. Nosotros somos como una tambora, como una conga, que tú la ves forrada, muy linda, por fuera. Te la pueden pintar de varios colores, con la bandera dominicana, con el escudo. Y cuando la agarra alguien que sabe tocar ese instrumento, eso es una cosa, mira, tremenda. La gente llora, la gente brinca, la gente salta en esas fiestas por ahí que no son cristianas. Agarra ese instrumento y quítale el forro que tiene. ¿Cómo está por dentro? Un hueco, algo vacío. Y si nosotros nos descuidamos después que Dios nos ha llevado a un nivel de altura, podemos estar así. Hablar por el conocimiento que tenemos, pero estar vacío delante de Dios. Cuidemos nuestro testimonio delante de Dios y delante de los hombres y delante de los que nos rodean, porque Dios se alegra de los humildes, Dios se agrada de los humildes, pero del altivo, eso Dios lo mira de lejos. Y llega un momento que tarde o temprano todo sale a la luz. Todo saldrá a la luz tarde o temprano. Que Dios nos cuide y nos libre de eso. Aleluya. Oh Padre amado. El segundo punto que quiero tomar es que debemos pedir perdón a la esposa cuando nosotros hemos fallado. Cuando tú le has fallado a tu esposa, o la esposa al esposo, tenemos que pedir perdón. A los hijos, si es necesario. A los vecinos, a tu jefe, a tu compañero de trabajo. Porque muchas veces cuando somos cristianos y viene ese descuido, nos sentimos muy grandes, nos creemos algunas veces superior a los demás y empezamos a mirar lo demás por debajo o a los hermanos de la iglesia. Miren, mis hermanos, nadie es más importante que nadie. Nadie es más grande que nadie. Porque muchas veces en una congregación puede haber una hermanita que no sabe leer o un hermanito que no se sabe expresar, que tú no le puedes dar una oportunidad porque no sabe ni lo que va a decir. Y sin embargo, esa hermanita o ese hermanito
o ese joven que vino de por allá, qué sé yo, que era un delincuente, un tigre, con tatuaje, con los pantalones aquí abajo, que hacía tantas cosas perversas, que hasta violó niñas y de todo, y sin embargo esa persona vive una vida íntima con Dios. Y cuando esa persona va al trono de Dios, cuando esa persona va a buscar a Dios, mire, esa oración sube derechito para allá. Y muchas veces nosotros lo tenemos al menos porque creemos que son personas menos importantes que nosotros, pero no es así. Tenemos también que perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces, y ahí sí hay tela por donde cortar, de acuerdo a lo que vivimos, ya Dios nos perdonó, ya fuimos cambiados, ya fuimos transformados, pero llega un momento que si nuestra vida cristiana mengua, cuando dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de congregarnos, sin causa justificada, porque si usted no puede congregarse por una causa justificada, eso es aceptable. Pero cuando muchas veces nos descuidamos, no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para congregarse. No hay tiempo. Pero sí hay tiempo para los tragos sociales. Hay tiempo para una vida relax, para compartir, para ver series de Netflix, series en la televisión. Pero muchas veces para Dios, mira, no hay tiempo. ¿Y sabe por qué muchas veces eso sucede? Cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Cuando descuidamos la búsqueda del Señor, cuando descuidamos la lectura de la palabra. Y como el diablo sabe el potencial que hay en cada uno de nosotros, y él no había tenido chance de por dónde darte, porque tú le tenías todos los portillos cerrados, él no podía como atacarte. Pero cuando él ve eso, él dice, pero este es el momento. Déjame decirle a este que no tiene perdón de Dios, que analice su vida, que se acuerde de todo lo que hizo. Y ahí nosotros muchas veces empezamos. ¿Y será verdad que yo he sido perdonado? No, pero esto está difícil. Yo no creo que yo hice demasiadas cosas que no agradaban a Dios. Yo ofendí tantas veces, yo falté tantas veces, yo engañé tantas veces, hice tanta deuda, nunca la pagué. Me negué a hacer favores a personas pudiendo hacerlo y nunca la hice. No, yo voy a dejar este camino. Eso es mentira. Yo no soy ningún perdonado. Yo no soy ninguna persona cambiada. Yo no soy ningún ejemplo para la sociedad. Eso muchas veces te dice el diablo porque él tiene miedo que tú vuelvas y tú te calientes y tú vuelvas a ser la persona que tú eras. Pero tú sabes que nuestro Dios nos dice a nosotros, hijo mío, tú lo que tienes que volver a buscar mi presencia. Tú lo que tienes que volver de nuevo a la comunión conmigo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Aleluya. Dios no se cansa de perdonarte. No es que vamos a abusar de la misericordia y del perdón de Dios. Jamás. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero como humanos que somos, muchas veces fallamos. Muchas veces pecamos, muchas veces cometemos errores. Y un error, un pecado, una falla puede ser hasta dejar de hablarle a alguien del evangelio. No tiene que ser pues coger algo que no es tuyo, acostarte con un hombre que no es tu esposo, una mujer que no es tu esposa, no. Fallar es muchas veces hasta dejar de levantarte de madrugada para orar cuando Dios te mueve porque Él quiere hacer algo a favor de alguien y Él te motiva a hacerlo y tú no lo haces. Aún eso es pecado. Aún eso es una falla. Y si esa persona muere porque tú no obedeciste el llamado de Dios, su sangre puede caer sobre nosotros. Quizás tú no te vas a perder, pero la consecuencia puede llegar a nuestra vida. Pero quiero que sepamos, mis hermanos, que Dios cuando borra nuestro pecado, mira, Él se olvida para siempre. Cuando Dios borró todo lo que nosotros hicimos, Él solamente quiere que tú vengas humillado, que yo venga humillado, que vengamos delante de su presencia. Eso es lo único que Él quiere. Porque Él dice, ¿de qué me está hablando si ya yo lo perdoné? Él está un chin descuidado, pero lo único que yo le exijo es que vuelva y avive el fuego que hay en Él. Eso es lo único que yo exijo. Eso es lo único que yo exijo.
que vuelva a ser como era, y muchas veces terminando siendo hasta más cristiano. Y vamos a leer aquí para que vean en Miqueas 7, 18 y 19, para ver si Dios no borra todo lo que nosotros tenemos. Si alguien me puede ayudar, Miqueas 7, 18 y 19. Aleluya. Bendito eres mi Dios. Dios es bueno. Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Aleluya. Ustedes ven, mis hermanos, a que Satanás le tiene miedo. A que en ese descuido nosotros no reconozcamos que Dios está dispuesto a ayudarnos, a transformarnos, a que volvamos a ser personas como éramos o más grandes que antes. Y esta es una iglesia que va en crecimiento. Esta es una iglesia que tenemos que ser cada día más unidos. Esto es una clínica del alma aquí. Aquí no estamos para juzgar a nadie en esta congregación. Aquí estamos trabajando los líderes junto a los pastores, Pedro y Jenny, Moisés y Catherine, trabajando unidos. Porque aquí nadie es más importante que nadie. Todos somos uno. Y como digo muchas veces y pongo por el grupo de la iglesia, todos juntos somos más fuertes. Y en una clínica, y más si son clínicas en especialidades de diferentes enfermedades, ¿qué es lo que se hace? Restaurar, ayudar, curar al que está enfermo. Y aquí lo que estamos es para que nos unamos todos. Y cuando alguien comete un error, cuando alguien te llame, amado hermano, y te confiese algo por un error que cometió, no lo salga a divulgar. Ayuda a esa persona. Dale fuerza a esa persona. Porque Dios lo que quiere es restaurar. Y si alguien te confiesa algo que hizo, no es para salir a hablar, es porque quiere ayuda. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es que hundimos más a la persona. Y por eso hay muchas personas que están en el mundo. Por eso hay muchas personas que hoy no le sirven a Dios. Pero quiero tocar otro punto, que es el punto 4, que también eso se encuentra en Mateo 18, del 28 al 30. Porque es muy bueno que Dios me perdone. Eso es lindísimo. Es muy bueno yo pedir perdón para que a mí me perdonen. Mateo 18, del 28 al 30. Eso es lo más bonito, que Dios me perdone. Yo pedí perdón, pero ¿estaría yo dispuesto a perdonar a los demás? ¿Estaría yo dispuesto a perdonar a los que me han ofendido, a los que me han faltado? ¿Estaría yo dispuesto a hacerlo? Vamos a ver lo que dice Mateo 18, del 28 al 34. Al 30, perdón. Vamos a ver lo que dice. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Aleluya. Tenemos que tener misericordia de los demás. Tenemos que aprender a perdonar. Miren, desde el punto de vista humano, hay personas que no se merecen el perdón. Desde un punto de vista humano, no se merecen que nosotros lo perdonemos. Pero entonces
¿Y qué tú crees? ¿Que tú te merecías el perdón de Dios? Ninguno de nosotros lo merecía. ¿Tú crees que tú te merecías que a ti te perdonaran por las fallas que tú tuviste? No, tampoco. Quizá lo único que tú merecías era tú perdonarte a ti mismo por los errores que hiciste, que cada uno debe de hacerlo. Entonces, Dios te perdonó, Dios me perdonó, nosotros nos perdonamos a nosotros mismos y queremos que a nosotros nos perdonen las fallas. Pero ¿estás tú dispuesto a perdonar a aquellas personas que te falló? En la vida está llena de casos en la Biblia. Por el caso Nelson Mandela, muchísimos años preso. Y cuando salió de la cárcel, no lo busqué, pero yo leo mucho de Nelson Mandela y de esa gente que han sido así. Él dijo que él no podía como arrastrar los errores de aquellos que le hicieron daño, porque entonces él seguiría siendo prisionero. Él decidió perdonar. ¿Y qué pasó con Nelson Mandela? Que terminó siendo presidente de su país. Terminó siendo presidente. Muchas veces algo de Esaú que mucha gente predicando tocan a Esaú y solamente es de la parte mala y negativa de Esaú que hablan. Pero hay un punto de Esaú que poca gente lo han tocado y yo mismo he predicado y hablado de la vida de Esaú, pero hoy yo lo quiero decir. Él juró que a su hermano lo iba a matar. Y por eso fue que Jacob salió huyendo. Pero ¿qué pasó cuando Jacob regresa? Aunque Dios le había dicho, mira, vuelve, había tratado con él, pero él tenía temor. Inclusive mandó a la familia por parte, pensando que Saúl lo que iba a matarlo. ¿Y qué hizo Saúl cuando lo vio? Perdonó a su hermano, no se acordó de la falla ni de la falta. Él decidió perdonarlo. Ellos lloraron, aleluya. Porque él decidió sacar esa raíz de amargura de su corazón, que después cometiera error y que por ahí hay una gente que son de la descendencia de Saúl que no son muy buenas cosas. Sí, eso es verdad. Pero él decidió perdonar a tu hermano. Gigi Ávila perdonó a aquel que mató a su hija. Mira, es duro eso. Que Dios no libre porque eso es duro. Pero tú y yo, ¿qué estamos dispuestos a hacer? En Mateo 28 al 34, también hay algo ahí que yo quiero que lean. Mateo 28. Perdón, Mateo 6, 14 y 15, perdón. Mateo 6, 14 y 15. Aleluya. Mateo 6, 14 y 15. Sí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es uno de los requisitos principales para tener el perdón de Dios, para tener una vida fructífera delante de Dios. Perdonar a aquellos que nos ofenden. Ahora, el perdonar a alguien no quiere decir que tú tengas que seguir con esa amistad. No quiere decir que tú tengas que seguir contándole todo. No, yo no estoy diciendo eso. Porque tú sabes que hay personas que es difícil de que cambien, pero tú tienes que sacarla de tu corazón y tú lo que tienes que orar para que esa persona sea cambiada y sea transformada. Y aún así, si tienes que invitarlo un día a tu casa a tomarse un café sin tocar ningún tema de peligro, tenemos que hacerlo, porque en el cielo vamos a estar todos juntos. No van a estar de un lado los chismosos, de otro lado los que no lo son, de un lado los negros, de un lado los blancos, de un lado los americanos, no. Allí vamos a ser una familia juntas y unidas. Entonces tenemos que perdonar para llegar al cielo. Tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, lamentablemente, no te vista, no me puedo vestir, que no voy. Y en Efesios 4:32, si alguien lo puede buscar. Efesios 4:32. Si no, yo lo tengo aquí.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, porque Él fue quien murió en la cruz del Calvario para remisión de pecado, para perdonarnos a nosotros por la falla que habíamos cometido. Ninguno de nosotros tenía derecho a salvación. Ninguno de nosotros. Oiga, hermano, ¿usted sabe lo que es entregar el Padre a su único Hijo por amor a nosotros? Y ustedes se han puesto a pensar cuando Jesús dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si el Padre hubiese dicho, es verdad, ven mi hijo, no sigas sufriendo por esa gente, que esa gente no se lo merecen. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Oye, el Padre lo dejó para que muera por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, porque nosotros también fuimos perdonados de nuestra vida desordenada y nuestra vida de pecado. Aleluya. Y como dije, esto es una clínica de restauración, de ayudar a cambiar a cada hermano que comete un error. Voy a leer en Efesios 6, del 10 en adelante. ¿Qué hay que hacer en esos momentos difíciles? En esos momentos cuando nos sentimos angustiados, Efesios 6, del 10 en adelante. En esos momentos cuando no encontramos salida. En esos momentos cuando ni nosotros mismos nos entendemos por las cosas que estamos viviendo. Hay que hacer lo que dice aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo eso, está pues firme, ceñidos vuestros pies los lomos con la verdad y vestidos con las corazas de la justicia y calzados los pies con el aspecto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bendito sea Dios. Orando en todo tiempo. No es en la mañana. No es porque te gusta levantarte a las 3 y orarte y ya eso es suficiente. No. Cocinando, caminando, manejando el vehículo. Hay que orar. Es una de las armas principales del cristiano. La oración. La lectura de la Biblia es importante. El ayuno, sumamente importante. Te beneficia espiritual y físicamente el ayuno. Búsquelo para que vea que es así. No lo busque ahora, pero búsquelo y usted verá. Pero la oración es como el eje central de la vida de un cristiano. La oración, cuando nosotros oramos, es cuando el Espíritu Santo empieza a tratar con nosotros y empieza a mordearnos y empieza a decirnos y a corregirnos las cosas que están mal en nuestra vida. Si no hay oración, somos como la tambora, somos como la conga. Somos como cualquier instrumento que se ve muy lindo por fuera, pero por dentro, si tú lo abres, vacío. Y muchas veces hasta sin terminación, no solamente vacío. Cuidemos la oración. Nadie tiene excusa para decir que no tiene tiempo para orar. Tú me dirías, bueno, ayunar se me hace difícil, porque tomo medicamentos y prácticamente no puedo. No puedo porque no puedo tomar esos medicamentos en ayuno. Sí, pero orar tú no puedes decir que el médico te dijo, mira, no puede orar. Eso nunca te lo va a decir un médico. Tú podrías decir, no, yo soy ciego, yo
mira, yo no veo bien y no tengo con qué comprarme unos lentes para leer. Bueno, está bien, no puede leer, pero orar. Cuando más yo oro prácticamente cuando ya ando en la calle manejando. Y he tenido momentos, y Dios sabe que no miento, que yo he tenido que orillarme, que yo he empezado a hablar lengua, que yo he empezado a adorar a Dios. Yo he tenido momentos cuando Dios ha tratado cosas conmigo que yo he dicho, Padre, gracias. He vivido situaciones cuando Dios ha tratado conmigo así. Y Dios me ha corregido cosas malas en mi vida orando en la calle. Y Dios me ha dado consejo. Si usted lo quiere creer, lo cree. Si no, no lo crea, pero póngalo en práctica y usted verá qué va a pasar con usted. Dios me ha dado consejo orando en la calle. No es que no lo ha hecho en la casa, no, Él lo ha hecho. Pero mire, mi hermano, una vida íntima con Dios, eso no tiene precio. Eso tú no tienes forma de pagarle a Dios lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros por la oración. Y si usted quiere ver cómo esta iglesia va a seguir creciendo, no cómo va, no, cómo va a seguir creciendo, cómo esta iglesia va a ser transformada cada día más, cómo esta iglesia va a ser cambiada cada día más, empecemos a orar. Y tenemos que prepararnos porque ya eso es como llover sobre mojado. Pero lo que Dios ha dicho de esta iglesia, ya muchas cosas se están cumpliendo y se están viendo. Y si aquí no nos preparamos los líderes, y aún aquellos que no son líderes, aspirantes a líderes, que los sábados se están dando unos estudios muy buenos para eso, para líderes y aspirantes a líderes, y muchos no vienen, nosotros vamos a tener problemas para ayudar a las personas que van a llegar a esta iglesia con diferentes situaciones. Tenemos que prepararnos ahora porque Dios ha dado grandes promesas a esta iglesia. Y el eje principal de esta iglesia es la adoración. Y con la adoración hay liberación. Con adoración hay mucha liberación. Así, mis hermanos, que mantengámonos firmes. Recuerde estos 4 puntos, que eso después habría que desarrollarlo con más espacio. El perdón de Dios hacia nuestra vida. Perdonarnos nosotros mismos. Pedir perdón y perdonar a los demás. Si no te quieren perdonar, allá Él con Dios. Pero que tú estés libre, que tú estés liberado de todo eso. En una ocasión escribí una frase o un pensamiento cuando estábamos allá en la casita. Para un boletín que se hacía, y siempre me gustaba como poner algo, porque eso me gusta. Y yo me acuerdo que para el boletín, para poner algo sobre los caballeros, yo escribí algo que dice: los verdaderos hombres de éxito no son aquellos que acumulan riquezas, sino los que están en paz con Dios, con los demás y consigo mismos. Siempre y cuando dependa de nosotros. Porque tú no puedes cambiarle el pensamiento a nadie, pero sí trabajar para que Dios se lo cambie. Así, mis hermanos, creo que prediqué media hora. No me extiendo mucho. Después de ahí tenemos Santa Cena y hasta aquí las palabras que Dios me ha dado. Dios le bendiga.